¿qué tal? Tengo el honor de estar en compañía de mi colega Silvia Zaita, que es una parte central no puedo hablar de proyecto porque es una auténtica realidad, eh, el archivo histórico de revistas argentinas, eh, el cual es el pretexto de la conversación en esta ocasión. Tendría muchas cosas de qué platicar con Silvia. El, Me dio muchísimo gusto el día que conocí su antología Hacia la Revolución, entre otras cosas porque yo había planeado con unos colegas en la ex Unión Soviética hacer una antología semejante de los viajeros de la Unión Soviética al continente americano y luego del continente americano a la Unión Soviética. En alguna caja debo tener mis fotocopias, eso no prosperó. Y cuando vi la colección que sacó Fondo de Cultura Económica en Argentina, y precisamente tu título, Silvia, dije, ¡oh! Bueno, a veces uno siente que no está tan solo Exactamente. y que hay otros colegas que piensan que son relevantes los temas que a uno le parecen relevantes. Pero creo que otro día vamos a tener que platicar de ese. Hoy es precisamente este maravilloso archivo histórico de revistas argentinas. ahira.com.ar, que se puede consultar hoy mismo y que depara cualquier cantidad de sorpresas a su visitante, como me las propinó a mí. Decía Julián Benda, Silvia, una frase que se robó Alfonso Reyes, que a su vez se robó José Luis Martínez en torno a las revistas literarias, que la literatura, originalmente Julián Benda, francesa, no estaba hecha solo en los libros, sino que estaba también en las revistas. Esa frase se la robó Alfonso Reyes y así hasta llegar a José Luis Martínez, quien siendo titular del Fondo de Cultura Económica hace algunas décadas, impulsó el proyecto de recuperación de revistas literarias mexicanas. Hizo facsímiles entonces de la mayor parte de ellas del siglo XX. Y de esta manera muchos pudimos acceder a esto. Varias décadas después estamos en otro espacio tecnológico, pero quizá con las mismas inquietudes, el mismo deseo por acceder a este universo maravilloso que son las revistas. Silvia, cuenta cómo surgió este proyecto. Bueno, muchas gracias antes de comenzar por estar hoy aquí y por esta oportunidad de este diálogo que realmente me llena de alegría, porque creo que, como bien decías, no hay nada mejor que poder encontrarse y esta circunstancia de diálogo virtual permitió que nos encontráramos y conversar acerca de, creo que efectivamente, un tema que tenemos en común, que es, en mi caso y en el de los que integran el archivo histórico de revistas argentinas, una verdadera fascinación por las revistas y las publicaciones periódicas en más de un sentido. Es decir, nosotros comenzamos siendo e integrando muchos proyectos de investigación que tenían como objeto las revistas culturales y las revistas literarias. Muchos de nosotros venimos de letras, por lo tanto empezamos por ahí, con esta idea que recién vos mencionabas, que es que, sobre todo comienzos del siglo XX, pero también avanzado el siglo XX, las revistas culturales y las revistas literarias fueron el soporte material de la literatura. Para el caso argentino, creo que el mejor ejemplo es el de Jorge Luis Borges, cuyos poemas, cuyos ensayos, cuyos cuentos circularon siempre primero, o en diarios o en revistas.
todos los libros de Borges fueron primero un artículo en un diario o un cuento publicado en una revista, en el caso de Borges, sobre todo la revista Sur. Entonces, nuestras investigaciones académicas tenían como centro, en muchos casos, las revistas literarias, las revistas culturales, los diálogos entre la literatura y la prensa y la literatura, la construcción de algo que para mí es fundamental, que es las revistas como los grandes escenarios en los cuales se intercambiaron polémicas, poéticas, se explicitaron modos de pensar la literatura o la cultura, y sobre todo lo que a mí me interesa particularmente de las revistas es que son proyectos grupales, es decir, para que haya una revista hay un grupo de personas que piensan desde cómo se va a llamar esa revista a cómo intervenir, sobre qué temas intervenir, sobre cuáles se polemiza, sobre cuáles se discute. Y a lo largo del siglo XX, primera mitad sobre todo, digo, antes de la televisión o la masificación de la radio, las revistas eran la sede en la cual transcurrían las polémicas intelectuales, literarias, culturales. Estas investigaciones, que comenzaron siendo investigaciones en sede académica, en un momento pensamos, digo, y esto sí gracias a la tecnología, en nuestras computadoras tenemos colecciones completas de revistas que fuimos juntando a lo largo de las investigaciones. ¿Por qué no poner en una página lo que tenemos en nuestras computadoras, nuestras fuentes de trabajo, y que este material empiece a circular? Sobre todo porque, por lo menos en Argentina, la digitalización del periodismo, de las revistas, es bastante incipiente, y en muchos casos es muy difícil acceder a las revistas. Esto, que comenzó siendo una página pequeña, tuvo un impacto realmente importante. Lo habíamos pensado primero en sede académica, es decir, poner a disposición de otros investigadores, otras investigadoras, las revistas con las cuales estábamos trabajando, y nos dimos cuenta que muy pronto quienes estaban entrando a la página, quienes nos escribían, eran parte del mundo académico y parte del mundo no académico, los periodistas, los docentes, los estudiantes, la gente que quería, lectores, lectoras que querían reencontrarse con una revista que habían leído siendo jóvenes. Entonces ahí sí tomamos una decisión que fue, bueno, pensemos de nuevo el sitio, pedimos algunos subsidios a la Universidad de Buenos Aires, a la Agencia de Tecnología, hicimos el cambio de plataforma y empezamos entonces sí a ampliar el mapa, un mapa infinito, es Como un cuento de Borges. infinito realmente, ampliar el mapa de revistas que comenzaron siendo revistas literarias, revistas culturales, es decir, revistas más cercanas a nuestros propios trabajos, y que a partir de un momento se fue ampliando, y entonces ahora hay una serie de revistas sobre teatro, revistas sobre cine, revistas deportivas, revistas de interés general, revistas de ciencia ficción, revistas de historietas, en algo que también se fue, que para mí fue muy emocionante, que fue pasando, que es que nos empezaron a escribir muchos lectores, lectoras, investigadores, directores de museos, coleccionistas privados, a prestarnos colecciones de revistas, a proponernos títulos, a contarnos experiencias de lectura de revistas, y entonces se produjo una especie de, yo siempre lo pienso como cajas chinas. Una revista es un proyecto grupal, esta página fue y es un proyecto grupal, y se armó este colectivo de esto que nos excede tanto, que es este diálogo con personas que no conocemos y que van colaborando en el trazado, armado, rearmado de este mapa de revistas y publicaciones periódicas argentinas, ¿no? Te interrumpo, Silvia. Es que la Sí, calidad del portal es extraordinaria. Soy un usuario
de este tipo de materiales, porque, porque estoy convencido de que estas nuevas herramientas han transformado los estudios literarios, han transformado la investigación histórica a una dimensión que no nos hemos sentado a reflexionar. El hecho que puedas desde cualquier lugar del mundo acceder a un archivo en España, o que puedas acceder de nuevo a la Biblioteca Nacional de España y a su colección digital, donde también hay numerosas revistas digitalizadas. Bueno, es increíble. En el caso del archivo de ustedes, lo notable, un elemento notable es que es lo más amistoso que hay, en primer lugar. En segundo lugar, es la calidad de la digitalización es extraordinaria. Para quien no lo conozca, ustedes pueden acceder ahí y consultar las revistas, ya sea en orden alfabético o en orden cronológico. Yo, por afición, me voy por el cronológico. Entonces, ustedes toman una revista, le dan un clic y se despliegan todos los números de la revista. Encima, si le da uno un clic a la portada de la revista, vamos a tener el índice de ese número. O sea, así o más fácil, ya no hay más. El otro clic y es empezar a hojear la revista y empezar a leer la revista y de verdad el primer golpe que estoy tratando de describir mi experiencia fue la sorpresa y la bienvenida al espacio. Luego hay además una serie de documentos satelitales que enriquecen la lectura de la revista. Hay ensayos, estudios, que si queremos saber más, ahí están. Pero su majestad, la fuente, está en primer lugar, enfrente de nosotros. Veía hace poco la película sobre el mural, sobre el paso de David Alfaro Siqueiros en Buenos Aires y su trabajo para Botana, la realización de este mural en el sótano de su propiedad. Y en algún momento, Natalio Botana, propietario de un personaje en sí mismo, propietario de un importante periódico, en algún momento le muestran el primer número del suplemento sabatino del periódico Crítica. Y el primer número trae en la portada un cuadro de David Alfaro Siqueiros, que yo ya había visto gracias al archivo. Exactamente. Y esta idea que yo te agradezco tanto de la bienvenida, de hecho las ilustraciones de la página vienen en su mayoría de la revista multicolor de los sábados, que es la revista del Diario Crítica, es el suplemento cultural del Diario Crítica, que dirigían Jorge Luis Borges y Ulises Petit de Murat, y que se abre efectivamente con la portada espectacular de Siqueiros. Ese cuadro maravilloso, sí. Y nosotros elegimos las ilustraciones de la revista multicolor porque es uno de los puntos de partida de nuestro trabajo, porque la revista multicolor creo que representa muy bien esto de lo que estamos hablando, es el suplemento de un diario extremadamente popular, como era Crítica, es un diario vespertino, sensacionalista, pero que tenía un suplemento cultural dirigido por Jorge Luis Borges y Ulises Petit de Murat, de donde Borges escribe sus primeros cuentos, es el lugar donde Borges escribe y publica los primeros relatos, que son los de Historia Universal de la Infamia, y donde están las marcas de los gustos estéticos y plásticos, tanto de Borges como de Natalio Botana, al elegir como puerta de ingreso a ese suplemento a Siqueiros. Y retomando algo de esto, yo creo que efectivamente esta maravilla que pasa, quienes empezamos a investigar cuando todavía no existía ni siquiera la cámara digital, creo que sentimos todavía el impacto de poder acceder a las fuentes directamente, recordamos todavía el trabajo
que costaba acceder a una revista, a un diario, ni hablar por fuera del país, muchas veces en el país, pero en otra biblioteca. No teníamos ni cómo recopilar la información, es decir, no existían ni siquiera las máquinas de fotos digitales. Y ahora poder entrar a estos repositorios y a estas plataformas, como la de la Biblioteca de España, por ejemplo, la Biblioteca de Brasil, que digitalizó toda su hemeroteca, permite pensar todo de nuevo, permite pensar algo de lo que la teoría venía hablando, pero que los estudios culturales no podían realizar del todo, que es, por ejemplo, el intercambio y los diálogos entre los escritores, los intelectuales, el modo de circulación de la literatura y de los debates por fuera de las fronteras nacionales. Es decir, veníamos hablando de globalización, mundialización, transnacionalización, pongámosle la palabra que querramos, pero bueno, ¿cómo rearmábamos esos debates? Ahora podemos hacerlo porque accedemos, Así es. rearmamos, rearmamos estos intercambios y estos vínculos. Por ejemplo, Roberto Arlt, gran escritor argentino, viajó a Brasil, viajó a Uruguay, viajó a España. Antes teníamos el relato de Roberto Arlt, ahora tenemos la posibilidad de entrar a diarios españoles, a diarios brasileños, a diarios uruguayos, y ver cómo desde allá, desde España, desde Uruguay, desde Brasil, se cubrió la visita de Roberto Arlt en tierras extranjeras. Esto antes era extremadamente difícil de hacer, y lo mismo las polémicas, basta asomarse a los años 60 y pensar a Julio Cortázar, por ejemplo, en sede de la literatura argentina y los debates en relación a América Latina y los procesos revolucionarios de América Latina, pensarlos con las revistas que teníamos, con los libros de Cortázar, a pensarlos ahora en el entramado de discursos de las revistas publicadas en Argentina, publicadas en Uruguay, publicadas en México, y yo creo que efectivamente permite otras hipótesis, permite Así es. acercarse nuevamente, Ujú. permite también poner en cuestión algunos de los mitos con los cuales muchas veces que la crítica reiteró a lo largo de los años, pero volver a ver la fuente es volver a leer desde otro momento, es decir, el presente nos permite leer los debates de otra manera y en algunos casos volver a pensar algunas cuestiones que quedaron muy fijadas por el momento en el cual fueron escritas y bueno, 30 años después, 40 años después, acceder nuevamente a esas fuentes y ponerlas en diálogo con otras revistas, no solo las más importantes. En el caso argentino, se solía mencionar, bueno, el periódico Martín Fierro, por la vanguardia de los años 20, la revista Contorno en los años 50, la revista Sur, la revista Punto de Vista, pero lo cierto es que hay una cantidad enorme de revistas con las cuales estas publicaciones dialogan, discuten, van construyendo quiénes son, un nosotros frente a un otros, es decir, esto que tiene de maravilloso el universo de las... van modificando sus formatos, Ujú. que esto también es, por eso es lindo verlas, no en formato libro, como hasta ahora muchas veces circulaban las revistas, sino verlas en su diseño, para poder pensar también, bueno, qué decían esos textos al lado de una ilustración, al lado de otro texto, en un diseño particular de revista, y revista formato diario, que implican un recorrido de lectura que es muy diferente a revistas que son formato libro y que ya entonces se piensan para la biblioteca, Así otras que son un periódico en papel de diario, digo, es tanto lo que podemos decir sobre temas que son muy actuales y que antes no teníamos tanto acceso, que es, bueno, el mundo de la lectura, cómo se construyen los lectores, cómo circula la literatura, cómo se conforman las audiencias, cómo se van armando, ¿no? ¿Y Cómo se incorporan. cómo se articulan las comunidades también, ¿no? Las comunidades letradas, porque hay un intenso intercambio no, Exactamente. que, que hemos tendido o se ha tendido a pasar por alto, ¿no? Lo que mencionabas en el caso de Multicolor,
pero es el caso de numerosas revistas también de los 20. Llegué, para contar la historia completa, buscando a Rodríguez Lozano, un artículo de Rodríguez Lozano publicado en Argentina. Así fue como llegué al archivo. Y Ah, Rodríguez Lozano había llevado una exposición de pintura infantil a Buenos Aires a mediados de la década de los 20 y funcionó la visita, esta visita como un inusitado embajador de lo mexicano en Buenos Aires, porque Rodríguez Lozano se llevó la exposición a París y siguió lo mexicano claro. en las páginas de esta revista. ¿Época es? No me acuerdo En los años 20. en los años 20. Y luego, y bueno, eso por un lado. Y por el otro, es decir, cómo hay una semilla y esa semilla cunde, ¿no? Ahí Exacto. mismo, lo que decías, el caso de Borges, que todo lo que publicó Borges pasó primero por publicaciones periódicas, está la presencia de los poetas estridentistas, Manuel Maples Arce en particular, que será comentado elogiosamente por Borges, primero en una reseña Exactamente. y luego en ese libro que nunca quiso reeditar, Inquisiciones, Exacto. donde aparecía este saludo a Maplesarse, al joven Maplesarse entonces, y que delataba esta relación entre estas vanguardias, pues, porque estábamos hablando de Exactamente. intercambio de vanguardias. La otra parte, volviendo otra vez a Borges y volviendo a Multicolor, no solo apreciar la obra en su despliegue en la página del suplemento o de la revista, sino la periodicidad. Silvia, Exacto. la historia universal de la infamia la desgajó semana a semana Borges ahí. Exactamente. Es impresionante. Amén de un par de cuentos mexicanos que logró colar por ahí Siqueiros, que por supuesto nadie conoce Bueno. acá, ¿no? Nadie. Bueno, es que a nosotros nos pasa lo mismo, pero también con la literatura argentina. Una vez que abrimos el mapa de las revistas más conocidas, es como ir en un viaje que, voy a tomar una frase que es de Arlt, que es, viajar es ir de sorpresa en sorpresa. Bueno, abrir las revistas es ir de sorpresa en sorpresa, porque sobre todo, yo diría, por lo menos en Argentina, hasta los años 60, los escritores, bueno, al día de hoy los escritores no viven de la literatura, y por lo tanto los escritores están no solo publicando en las revistas literarias o culturales, sino que empezamos a encontrarnos a los escritores escribiendo en revistas, digo, siguiendo con Borges, en la revista del Zoológico, por ejemplo, Borges, hay textos de Borges. Me ha pasado a encontrar textos de Raúl González Tuñón, que es el poeta comunista, es nuestro poeta revolucionario, encontrar poemas de González Tuñón en revistas de la policía, revistas que estaban hechas por la policía y que circulaban para policías. Encontrar ahí un poema de González Tuñón. Entonces, digo, ¿cómo veníamos pensando? Es decir, eh, esta sorpresa tras sorpresa es, uno suele pensar momentos culturales de un modo más estratificados, más rígidos de lo que efectivamente eran, Así es. donde los vínculos y de los escritores, los intelectuales, digo, no respondían a las lógicas con las cuales los pensamos 40 o 50 años después. Y entonces encontrar a un escritor de izquierda escribiendo en una revista de derecha, un escritor de derecha, un católico escribiendo en una revista de izquierda, digo, es desacomodar. Yo creo que lo que tiene de maravilloso es desacomodar las ideas con las cuales, aquello que pensábamos encontrar. Es decir, voy a una revista de izquierda y supongo que voy a encontrar las ideas, las poéticas de izquierda, y oh sorpresa, me aparece un católico ahí. O al revés, miro una revista católica y me aparece un poeta comunista. Bueno, este desacomodamiento yo creo que es lo que tiene de fundamental volver a las fuentes. Es, volvamos a pensar,
pusimos a este de este lado, a este de otro. Ni hablar cultura alta, cultura popular, los vínculos son extremadamente lábiles, la cultura, los medios, la cultura mediática, en teoría decimos es mediática, pero después no nos damos cuenta hasta qué punto en una revista de televisión, por ejemplo, revistas de espectáculos, dirigidas a sectores medios, sectores populares, tenemos la foto de Cortázar, tenemos un poema de Borges, estos intercambios, estas apropiaciones, estas reformulaciones que nos desacomodan. A mí no hay cosa que me atraiga más que es que me desacomoden, que es no encontrar aquello que iba a buscar, sino que la revista me sorprenda. Y, por ejemplo, últimamente estuve mirando algunas revistas que salieron durante la dictadura, la última dictadura militar en Argentina. Las revistas que están más estudiadas son las revistas que efectivamente funcionaron como espacios de la resistencia, ¿no? Pero dije, a ver, ¿qué hay en las otras revistas? En aquellas revistas que se eran oficialistas, o fueron después consideradas oficialistas. Y bueno, empiezo a encontrar algunas cosas que me permiten ver que durante esos años no era todo blanco o negro, que hay más grises de lo que uno imagina. Y bueno, y a través de las revistas empezar a, pensar otras hipótesis del modo en que funciona la cultura, el modo en que no siempre la política es la que rige algunos sucesos, algunos movimientos, algunos intercambios culturales. Es decir, yo creo que nos permiten volver a pensar, y eso es fundamental para hacer lecturas desde el presente y no congelar, ¿no?, las hipótesis con las cuales veníamos pensando, sobre todo en el caso de las revistas del siglo XX, que es yo creo que es el siglo de las revistas culturales, las publicaciones periódicas de todo tipo. Cada área tiene su revista, eso es maravilloso. El zoológico tiene su revista, los gremios, las diferentes agrupaciones gremiales tienen su revista, las revistas infantiles, las revistas deportivas. Es realmente un mundo fascinante, con más diálogos de los que uno imaginaba, ¿no? Entradas y salidas. Decía en algún lugar Stephen Greenblatt que la literatura es la mejor herramienta que hemos construido para dejar testimonio de la experiencia humana. Sí. Pero las revistas, bueno, son la demostración de que esa experiencia se esparce por lugares inusitados, que como el agua encuentra su camino. Ahora que te escucho, Silvia, hablar de estos hallazgos inesperados de grandes nombres en publicaciones inusitadas también, me recordaba la frase que tenía Luis Cardosa y Aragón para referirse a eso, que eran los artículos de primera necesidad. Así hablaba de los artículos que tenía que escribir para eso, para cubrir sus primeras necesidades, donde fuera, donde los aceptara. Exactamente. ¿No? Exactamente, porque el periodismo, lugares inusitados, yo estuve mirando una revista que se llamó Adam, revista para los gentilhombres. Es una revista parecida a Playboy, es una revista de los años 60, es una Playboy más light, ¿no? Con muchos desnudos femeninos, una revista muy bien cuidada, años 60, pero ¿qué descubro ahí? Que ahí se publica por primera vez el cuento de Rodolfo Walsh, Un oscuro día de justicia, que es el que después publica Piglia en 1973. O sea, en el marco de una revista de desnudos femeninos, es una revista preciosa, es una revista para el gentilhombre, donde está desde cómo se debe vestir un hombre, la moda masculina, sobre vinos, pipas, deportes masculinos, tenía una sección literaria. Y yo caí en esa revista siguiéndolo a Walsh.
Y de la mano de Walsh descubro que en esa misma revista se publicó por primera vez en Argentina La fiesta del monstruo de Borges y Bioy Casares, que solo había sido publicada en Uruguay en 1955. Entonces digo, ¿qué sucede acá? Digo, en el marco de una revista que era efectivamente promocionada como la Playboy Argentina, y las tapas, basta ver las tapas, digo, la fotografía es espectacular, porque este es el otro tema de las revistas, que es que la imagen empieza a circular de otra manera, Exactamente. y es una revista que tiene muchas notas de arte, porque es esta idea del hombre moderno de los años 60, ¿no? El hombre culto. Mm, Entonces, ¿qué cine tiene que ver? ¿Qué libros tiene que leer? ¿A qué obras de teatro tiene que concurrir? El mundo de los museos, ese momento de la modernización de los años 60. Bueno, en ese marco, Walsh, Borges, Bioy Casares, Silvina Ocampo, Sara Gallardo, ¿cómo convivía? Digo, un cuento, el cuento de Walsh es el cuento que es una metáfora sobre el asesinato del Che Guevara, publicado en el marco de una revista dedicada a los gentiles hombres. Bueno, estas sorpresas, digo, este universo de imagen, ficción, después está, bueno, es la revista, la información, la formación de un lector, la información de una enciclopedia, que esto también es bien interesante, cómo las revistas formaron las enciclopedias y las bibliotecas, ¿no? Uno, no sé, ahora hay tanta diversidad que es más difícil pensarlo así, pero uno, sobre todo sectores populares, sectores medios, iban comprando los libros que la revista que leían les decía. ujú. Y esas revistas armaron bibliotecas, armaron los libros que había en las casas, iban guiando para un lado o para otro esas bibliotecas. A mí me pasó ver, por ejemplo, ver la biblioteca de cuando murió la hija de un viejo socialista, me llevó a la casa para que mirara su biblioteca, ¿no? Un obrero socialista. Y tenía una biblioteca armada con los libros que el diario La Vanguardia, que era el diario socialista, iba diciendo que un socialista tenía que tener. Y era muy emocionante ver esa biblioteca armada por un obrero socialista de una alfabetización reciente, había ido armando una biblioteca que era el legado que le dejaba a sus hijos, armada por el diario La Vanguardia. Es decir, en este sentido, eh, mirar a las revistas es también ver cómo van armando Ujú. mundos de lectura, enciclopedias de lectura, y armando nuevos lectores, Así es. incorporando lectores, lectoras. El caso de las revistas para mujeres es también muy interesante, de cómo, digo, en algunos casos están las notas típicamente dedicadas a lo que se supone que tiene que leer una mujer, pero también está esa enciclopedia de lectura que la revista va armando, y por la que no necesariamente están las lecturas que se supondría que esa revista tenía que sugerir, porque están los escritores y las escritoras trabajando en las revistas. Porque Nos como hemos- bien decías, Ajá. los escritores vivieron durante muchísimos años de escribir con seudónimo muchas veces. Esa es la zona que a mí más me interesaría y es muy difícil de reconstruir, porque bueno, muchos de los escritores que tenían que vivir del periodismo no firmaban las notas o las firmaban con seudónimo, y ahí se abre ese universo que es maravilloso, que es el del seudónimo, Ajá. donde hay 5 o 6 escritores que publican con, no sé, 50 nombres diferentes, pero que dejan las marcas en las revistas Así y es. que hacen que en una revista de espectáculos aparezca la recomendación de un libro que uno dice, ¿qué hace esta recomendación acá? ¿Cómo ese mapa, ¿no? Se modifica y efectivamente es una sorpresa tras otra sorpresa. Sí, nos hemos habituado a la presencia de las revistas en los kioscos, pero creo que no hemos calado bien el complejo juguete que es una revista. Eh, Exacto. es sumamente complejo,
admite todo lo que tú estás diciendo y más, y sin embargo nos movemos con una enorme naturalidad como lectores este hecho de pasar las páginas, tomar lo que se nos antoje. Tenemos una relación bastante tolerante con lo intolerante, digamos. Lo que no nos gusta no nos indigna y podemos transitar sobre él siempre y cuando lleguemos a nuestro autor, a la columna que Exacto. nos gusta, ya sea el horóscopo de la revista, porque es muy bueno el que escribe el horóscopo, o el que escribe de Sí, cine, o el que escribe sobre libros, en fin, lo que sea. Los años 30, te voy a contar una anécdota antes de hacerte una pregunta. Hubo una huelga de distribución de cine norteamericano en la Ciudad de México. Fue alrededor, creo, de 1935 y durante 6 meses solo se proyectó cine europeo. En ese momento, el poeta guatemalteco Luis Cardoso y Aragón, que acababa de llegar a México, se hizo cargo de la crítica de cine, porque era el único que sabía de qué iba de qué claro. iban todas estas películas. Y durante estos 6 meses se prodigó como crítico de cine. Es interesantísimo. Apenas hace muy poco se recuperaron parte de estas críticas. Silvia, ¿hacia dónde se mueve el Archivo Histórico de Revistas Argentinas? ¿A dónde va ahora? Cuéntanos, lo último, Bueno, lo más en reciente. primer lugar, a seguir sosteniéndolo con la incorporación de nuevas colecciones. Nosotros, como vos bien describías, hacemos los índices completos de las revistas, y hay otro lugar en el cual vamos unificando la cantidad de ensayos y trabajos que se escriben sobre las revistas y las publicaciones periódicas. Tenemos varias líneas abiertas. Bueno, por un lado, esto que te comentaba antes, incorporar estas revistas que circularon durante la dictadura militar y que son revistas oficialistas o que fueron leídas después como revistas oficialistas, y ver qué pasa ahí en el entramado de revistas que ya conocíamos y que salieron durante la dictadura, como Punto de Vista, El Ornitorrinco o la revista Humor. Esa es una zona. Otra zona en la que queremos ahora incursionar es las revistas de música, Ah, y maravilloso. ahí estamos trabajando con dos grandes revistas. Una gran revista que se llamó Folklore, Oh. que salió durante 20 años, desde los años 60, y que es una zona que efectivamente en la página, en AIRA todavía no está, que es la zona más de revistas dedicadas al estudio del folclore, en sede popular, es un número dedicado a cada folclorista, y de la mano de esa una revista que es su opuesto, su complemento, que es Cantarrock, que es una revista dedicada al rock, que salió en los años 80, es decir, las revistas de música, las revistas que salieron durante la dictadura, y tenemos el objetivo, ahí necesitamos subsidios, porque digamos que subsidios económicos que nos permitan, que es incorporar las grandes revistas argentinas, eh, ya no literarias, ya no culturales, sino las grandes revistas que marcaron agenda, Primera Plana, Panorama, la revista Gente, la revista Siete Días, la revista Humor, la revista La Maga, que son esas grandes revistas que salieron durante mucho tiempo, que es extremadamente costoso, y por eso ahí hemos pedido ya algunos subsidios para poder realizarlas. Y la otra línea es seguir completando estos mapas, ¿no? Avanzar un poco más sobre el mundo del deporte, el mundo de la ciencia ficción y el mundo de la historieta, que en Argentina es particularmente fuerte. Pudimos subir la colección de Paturuzú, que es la revista más larga, salió en los años 30, se publicó desde los años 30 hasta los años 70, Paturuzú. Es algo realmente increíble la historia de esa revista, y bueno, logramos digitalizarla como Las Locuras de Isidoro o Lupín, que son historietas muy populares en Argentina, eh, manteniendo siempre esta doble línea, ¿no? Las revistas culturales, las revistas literarias, las revistas populares, y la otra cuestión que en Argentina es importante es publicar revistas que no hayan salido solo en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Nosotros tenemos una cultura muy porteña, Ajá. muy centrada en lo porteño,
Y la idea es abrir ese mapa e incorporar revistas que hayan sido publicadas en el resto de las ciudades del país. Y bueno, es más difícil el acceso, pero efectivamente lo vamos lentamente logrando, ¿no? ¿Cuántos colegas trabajan en esto? Dos. Nosotros somos un equipo formado, bueno, los integrantes son Manuela Barral, Claudia Román, Martín Cervelli, Martín Greco, Soledad Carailac, Diego Cousido, Guillermo Con y Analía Rey. Somos 9, hacemos un trabajo extremadamente artesanal, y creo que tal vez es eso lo que, por eso me emocionó escucharte cuando dijiste que era una página amable. Yo creo que el, el que sea una página artesanal, es decir, nosotros armamos las colecciones, respondemos los mails, tenemos vínculo con los lectores, vemos cómo están las colecciones, hacemos los índices, hacemos las presentaciones. Creo que hay algo de eso, del cuidado, casi, no casi, personal que hacemos de la página, que me alegra tanto saber que se transmite, aún en la frialdad que implica una página, ¿no? Eso realmente me emocionó. No, es extraordinaria, o sea, te lo digo sinceramente, es la experiencia de navegar este acervo es, bueno, es que te pierdes, o sea, yo tenía, el día que lo descubrí tenía muchas cosas que hacer, no hice absolutamente nada, perdí, no, bueno, no perdí, gané unas 4 horas ahí metido, brincando de un lado para otro, descubriendo el hilo negro, decía, es que ahora sí no hay ningún pretexto. Luego lo comentaba con No, colegas acá, no, ahora no tenemos ningún pretexto. es cierto. Se nos están acabando los pretextos con esto para replantear las cosas. Totalmente de acuerdo. Eso lo hacemos todo el tiempo, no es que no lo hagamos, pero es que con una herramienta como esta, la cantidad de oxígeno que llega es extraordinaria y hay que poner manos a la obra. Sé que a un colega argentino que vive desde hace muchos años en México, nacido en Córdoba, le eché a perder esa noche porque no durmió viendo el archivo, no conocía tampoco el archivo y cuando lo guié telefónicamente, bueno, pues pude constatar la sorpresa, en su caso peor, puesto que se le iban directo al corazón Exacto, muchas eso pasa mucho, ¿eh? Nos escribe mucha gente grande que nos da las gracias porque le puede mostrar a sus nietos la revista que había leído siendo niño o siendo joven. Es decir, nos da oxígeno y nos da también, yo creo que es doble esto. No tenemos más excusas, pero también nos permite a quienes nos gusta coleccionar, armar más, digo, porque creo que hay algo de esto también, y la Ajá. página responde también a los intereses de los integrantes, es decir, Martín Greco estudia la vanguardia, es un apasionado por Girondo, y es el que va armando y buscando las revistas de vanguardia para completar el mapa del mundo de las revistas de vanguardia. Bueno, Soledad Carailac Girondo está por todos lados. exactamente, Es muy agradecible, muy está en, agradecible. porque esto también está en la página. Soledad Carailac estudia la ciencia ficción y la fantasciencia, y entonces en la página están las revistas, El Péndulo, Más Allá, Osterheld, que va apareciendo. Martín Cervelli o Claudia Román, que vienen de estudiar el siglo XIX, incorporaron a la página revistas que dialogan con el siglo XIX. Es decir, también la página tiene las marcas de nuestras propias obsesiones, nuestras propias preguntas, y se va armando este mapa tan aleatorio. A mí a veces me preguntan cuáles son los criterios de la página. Digo, bueno, hay criterios, que efectivamente hay criterios, ¿no? Pero después están nuestras propias preguntas, nuestras propias obsesiones, nuestras propias pasiones. En mi caso, bueno, a mí siempre yo vengo de una familia no escolarizada, es decir, soy la primera universitaria de mi familia,
conocí el diario Crítica por mi abuela analfabeta que me mostraba, bueno, a mí particularmente me interesa el diálogo entre cultura popular y cultura alta, y cómo se forman las bibliotecas, cómo se forman lectores, bueno. Entonces creo que esas marcas van quedando también en la página, y arman este mundo que es realmente fascinante, que es el mapa de las revistas, ¿no? Que es un mundo que hoy es tan diferente. Siempre mi pregunta es cómo los historiadores del futuro van a pensar las revistas del siglo XXI, que ya circulan no en papel, que se modifican en pantalla, que digo, es otro universo. También a veces mi sensación es estar conservando algo, preservando, no solo las revistas en particular, sino también un modo de circulación que hoy ya no existe. Este pararse frente a un kiosco de revistas y ver qué revista elijo, no existe hoy. Porque las revistas entran en la computadora, circulan por mail, están online, pero no se sabe, el diseño, no hay la materialidad de la revista, no está, digo, también las revistas culturales y literarias, por eso yo decía, es el siglo XX, es un modo de circulación de la cultura, de la literatura, de las artes plásticas, que ya hoy no existe. No digo ni que es mejor ni que es peor, digo, es diferente. Es diferente. No es el mismo, es un universo que ya nos es ajeno en un punto y que estos mapas más o menos intentan reconstruir, repensar, rearmar, ¿no? Te voy a robar una frase que dijiste hace unos minutos. A propósito, mencionaste, es una alfabetización reciente. Y yo te iba a interrumpir en ese momento, pero decidí aguardar para decir que toda alfabetización es reciente. Y lo que demuestran estas revistas es que siempre somos, al contrario de Puglia, el primer lector, ¿no? Exacto. Siempre estamos empezando. No somos el último, como decía él, que decía en una conversación que tuve con él hace muchos años aquí en la Ciudad de México. Dice, yo soy el último lector. O sea, sí. Es decir, el que llega hasta el final. He llegado tarde a todo. Eso más o menos era el sentido. Sí, esa es la idea. Lo invierto. Hojeando este maravilloso archivo histórico, uno es el primer lector. La alfabetización empieza. Apenas empieza. Uno siente que apenas está empezando y que tiene que descubrir ese fabuloso universo que fantásticamente cambia de una publicación a otra. Es increíble. Y tienes que adaptar, tienes que ajustarte, tienes que acomodar tus dioptrías nuevamente para hojear otra revista. Y este ir y venir, este vapuleo, como decía Cortázar, es sensacional y solo queda el agradecimiento al final. Dices, ¿qué punta de locos maravillosos se les ocurrió juntar este universo de papel en esta herramienta tan maravillosa que puedo disfrutar a no sé cuántos miles de kilómetros de distancia y darle sentido nuevo a mis argentinos, a mis autores argentinos, a los míos de mía, que los he hecho aquí míos en México. Es repensar el modernismo, repensar la vanguardia, repensar estos años de inexplicable estabilidad, que nunca he creído en ella, por cierto, pero que sea tan estable, quiero decir, y replantear las cosas, o sea, hay que replantear, ¿no? En fin. No, o reencontrar un pedacito de México en una revista del, no sé, del conurbano bonaerense, porque eso también sucede, hay apropiaciones. Yo hace unos años venía trabajando con las revistas sobre radio, ¿no? Y sobre todo las primeras revistas de radio, los años 30, que es el momento en que se masifica la radio, y encuentro un radioteatro,
Y después, dialogando con una investigadora uruguaya que también estaba trabajando sobre la radio, descubrimos que en una publicación uruguaya se publicaba como radioteatro uruguayo un radioteatro que era argentino. Es decir, Maravilla. porque esto también sucede, es reencontrar zonas, escritores, esto de los tránsitos, ¿no? Estas publicaciones, en los 20, esto es maravilloso porque los años 20 es una vanguardia abierta a América Latina, y entonces la presencia de los poetas y de los escritores latinoamericanos es constante, y esto mismo sucede en los años 60-70, es decir, en la revista Crisis, estos proyectos que tienen que ver, que estas revistas pensadas en el marco de Argentina es Latinoamérica, cosa que a veces Argentina se olvida de que es Latinoamérica, digo, en estos momentos históricos, ¿no? En que es parte de América Latina, bueno, efectivamente es encontrar a México en Buenos Aires, y es en una revista mexicana es encontrar a Buenos Aires en México, en un intercambio que tal vez no teníamos tan presente si no había pasado al libro, y que los vínculos eran mucho más estrechos de lo que en muchos casos imaginábamos. O propuestas hechas, digo, Alfonso Reyes diseñando con Borges y con Glusberg revistas para publicar en Buenos Aires. Son parte de un mismo momento, ¿no? Oye, Silvia, en el momento en que nuestro globo aerostático empezaba a tomar de verdad una altura muy nos interesante, bajan. tenemos que acercarnos al final. Así Y es. quisiera, para llegar a ese final como debe ser, decirte esto. A lo mejor en esta conversación, hasta este punto, no te he dado pie con alguna pregunta para decir algo que tú tienes que decir muy importante sobre el archivo histórico de revistas argentinas, y quizás sea este el momento para decirlo. Y cerramos la conversación. No, lo que sí me interesa decir es que es una plataforma de acceso libre y gratuito, Eso. a la que se puede acceder desde cualquier lugar del planeta. En este momento tiene más de 160 colecciones completas de revistas, son revistas completas, respondemos las preguntas que quieran hacernos, recibimos, es un archivo de revistas argentinas, digo, cuando me preguntan por los criterios, digo, son revistas publicadas en Argentina, pero recibimos colecciones, agradecemos colecciones de revistas, y agradecemos también en la otra pata el intercambio con investigadores e investigadoras que estén interesados en el mundo de las revistas, para ver si podemos también armar, ¿no? Redes de comunicación y de intercambio sobre este tema, que a veces parece que es un tema ya pasado, y que efectivamente en algún punto este giro material que hay ahora en las ciencias humanas, que nos permite pensar de nuevo la categoría de archivo, la categoría de museo, qué significa todo esto, digo, bueno, armar redes también de intercambio en sede académica sobre estas cuestiones. Así que bueno, Pues no tengo más que agradecer enormemente esta invitación a la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia en general, y particularmente a Antonio Saborit, un enorme agradecimiento por todo lo que nos has dicho. No, el agradecido soy yo, y van a crecer los agradecimientos cuando sea más conocido este archivo histórico de revistas argentinas, www.ahira.com.ar. Es público, es gratuito, no hay límite de tiempo para consultarlo, es extraordinario, y ha sido un auténtico gusto conversar contigo, Silvia. Igualmente digo. Y espero que pronto podamos volver a hacerlo, y a ver si nos inventamos algo juntos. Me encantaría. Seguimos el ejemplo de aquellas comunidades letradas y complotamos en aras de la construcción de un lenguaje universal, crítico, Me brillante. encantaría. Totalmente de acuerdo.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Saludos al equipo, por favor. Y Muchísimas gracias. Muchas gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.